Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos hablando del Mundial de Fútbol, año 2026, y vamos a hablar en esta ocasión de cómo la construcción de la infraestructura, de cómo se construye infraestructura física para desarrollar estadios, escenarios deportivos, escenarios de conciertos, escenarios de eventos, de cómo, en este caso, tres países distintos como Canadá, Estados Unidos y México tienen una forma también de propiedad distinta a los escenarios deportivos, cómo se asemeja o no frente a lo que se hace en Colombia y lo que puede pasar en Colombia. Entonces vamos a hablar algo de suelo urbano, vamos a hablar de suelo privado y vamos a hablar de cómo confluye el público y el privado para el desarrollo de estos grandes eventos. Entonces, tónica del Mundial de Fútbol, seguimos hablando de cómo esto produce efectos y asimilar un poco en Colombia lo que puede ocurrir. Para eso hemos invitado a nuestro equipo urbanístico. Vamos a hablar con Andrea Henao y Héctor Otálora de nuestro equipo urbanístico para hablar de propiedad, desarrollo, planeación urbana y cómo el suelo se prepara para recibir estos grandes eventos, al menos en Colombia. Hola Andrea, hola Héctor. Vamos a seguir hablando del Mundial de Fútbol y hablemos de planeación urbana y cómo eso incide directamente en la infraestructura física de las sociedades. Época Mundial de Fútbol. Bienvenidos, hola Andrea. Buenas tardes Andrés, muchas gracias por esta invitación tan especial. Todavía no se acaba el Mundial, entonces seguimos grabando en pleno Mundial de Fútbol y vamos a empezar hablando de esos temas. Hay algún fenómeno interesante en este país, en este Mundial, que son tres países. Primera vez un Mundial de Fútbol con tres países, pero además la composición. Estuvimos revisando cómo la composición de la propiedad de los estadios sí es bien distinta. En los dos estadios canadienses es propiedad pública. En Estados Unidos y en México hay una combinación entre propiedad pública, franquicias, utilización de espacios, operación. Si nos fuéramos a trasladar a Colombia, Héctor, ¿cómo se construye esa infraestructura física de los estadios y los eventos deportivos? Muchas gracias, Andrés, porque para los futboleros además de ser un tiempo muy interesante, este asunto sí que es bien relevante, sobre todo en materia de generación económica de los países y la atracción que tiene un evento como estos para un país. En particular en Colombia hay una particularidad importante, y es que principalmente los estadios de fútbol en Colombia son públicos y muy pocos tienen, naturaleza privada, y esa es la base para saber cómo se construye un estadio en Colombia. La base es identificar la naturaleza del bien y acto seguido identificar sus actos de disposición desde lo inmobiliario y desde la naturaleza urbanística propiamente. Si nos fuéramos al Mundial que no organizó Colombia de 1986, y ese es el cambio de generación, estaríamos en un escenario netamente público, donde el Estado dijo: yo no alcanzo a construir estos estadios, no tengo cómo, y seguramente un escenario distinto, si viéramos la visión de la participación de lo público y lo privado, tendríamos posibilidades hoy en día de hacerlo. Entonces, ¿cómo está compuesta la propiedad en eso, al menos de los, digamos, lo que es relevante de la propiedad de los escenarios deportivos en Colombia? Yo creo que si volviéramos al Colombia 86 y no México 86 y nos tocase hacer un mundial hoy día, creo que tendremos más herramientas para poder construir infraestructura, porque las herramientas jurídicas actuales implican la posibilidad de que exista inversión privada, que tal vez en el 86 estaba muy limitado, porque al existir una naturaleza pública, por ahí hay una sentencia muy famosa del Consejo de Estado en relación con el Estadio El Campín, que determinó que el estadio era un bien de uso público, y eso tiene una relevancia supremamente importante en la medida en que los bienes de uso público yo no los puedo entregar en arrendamiento a terceros, a privados, salvo a través de un contrato de concesión en el que yo le concedo la posibilidad que lo explote, lo opere, desarrolle ciertas actividades, pero lo revierta al Estado a los 30 años. Hoy día, con las APPs, con la generación de nuevos proyectos particulares que involucran la inversión privada, la gestación de estos digamos, escenarios podría implicar que sea mucho más fácil la participación del privado en el desarrollo. No lo digo como que sea tan expedito, pero tal vez más fácil que en el 86. Y hoy día podríamos tener una posibilidad mayor. Ahora, si la tierra es privada, pues definitivamente estamos en el marco del desarrollo de proyectos inmobiliarios privados, en el que nos toca evaluar, además de los componentes básicos de la financiación, el desarrollo, la habilitación del suelo pertinente que nos permita desarrollar un estadio con las capacidades que se requieren, con la mitigación de los impactos y demás que esto supone en un suelo privado. Ahora estamos en el escenario de lo que va a pasar también con el Estadio El Campín en Bogotá, que digamos que va a ser un buen ejemplo que pronto podemos mencionar. Y con eso paso, Andrea, a que miremos esos temas iniciales que conoces muy bien y de fondo, algo que se ha convertido también en símbolo de la ciudad y en símbolo de entretenimiento en la ciudad, como es el Movistar Arena, por ejemplo, la expansión de los arenas que seguramente va a seguir llegando en Colombia.
¿Cómo se gesta un proyecto como ese, Andrea, para que se permita hacer este tipo de espectáculos deportivos y de otra índole? Es emocionante porque ya se deja de pasar de hablar de sillas, de número de espectadores, a hablar de proyectos mucho más complejos. Y en esa complejidad donde convergen componentes urbanísticos, normativos, hay algo muy importante, es dónde lo voy a hacer y luego el cómo lo voy a hacer. Y ese dónde y el ejemplo del Campín es fascinante porque nace de una donación en el año 37 por Nemesio Camacho, donde le dice a la ciudad... De ahí es el origen de Nemesio Camacho el Campín, que ha ido trastornándose. Vamos a ver si el nombre lo mantenemos. Debería ser en honor a la ciudad y al urbanismo. En honor a ese icono y ese reconocimiento que tenemos hoy allí. Nace como una donación, un terreno enorme de 22 hectáreas, donde se fue desarrollando paulatinamente con un proyecto de infraestructura al estadio que conocemos hoy, el palacio en ese momento pues que teníamos relacionado con cultura, con deporte, unas estructuras en desuso a medida que avanza la ciudad y hay una primera oportunidad. Es un plan de ordenamiento que tiene unos instrumentos de regularización para que se pueda seguir teniendo la disposición de deporte, de recreación, pero que se puedan renovar esos instrumentos. ¿El caso de Movistar Arena en qué año? El plan de regularización nace más o menos en el 2013. Ahora vamos a hablar, porque parte de la dinámica es esa, es que aprendamos de esos instrumentos de planeación urbana y hablamos del plan de que han regularización. desaparecido un poco, pero el fin y el de cómo se gestan es. Tengo una norma que me permita hacerlo, de quién es el suelo y cómo llego yo con mis proyectos urbanísticos, arquitectónicos a que puedan llegar a operar. Entonces necesitan pasar varias pruebas y unas de estas son cómo me incorporo a la ciudad, con qué instrumentos, cómo lo mitigo urbanísticamente, movilidad, cómo es el manejo de la comunidad. Entonces ya pasa a ser un proyecto netamente arquitectónico, el cómo se desarrolla y cómo puedo incorporar una dinámica de la ciudad. Ya no es un proyecto visto de manera individual como una unidad, sino el proyecto de renovación urbana, en este caso para Bogotá particularmente, estamos casi en el centro de la ciudad, nos damos cuenta y lo medimos casi de norte a sur en zona urbana, es el epicentro de Bogotá y cómo llega un nuevo proyecto donde se decide darle una oportunidad con una nueva APP, después de la que está funcionando hoy con Movistar Arena, para hacer un escenario. Ya no se llama un estadio propiamente, es un escenario multipropósito y llega algo muy importante y es cómo financio estos proyectos, no solo el escenario deportivo que tiene una capacidad o una limitación en horas a la semana, sino con un ecosistema de usos, cómo lo empiezo a incorporar a través de los instrumentos, el plan de ordenamiento, la APP de la que yo hago parte como un promotor, como un operador, cómo se incorporan esos servicios y finalmente qué le regreso a la ciudad después de 30 años y cuál es la inversión que le dejo después de haber hecho toda la cadena y todo el procesamiento, no solo visto desde la norma urbana, sino cuál va a ser ese impacto de otros usos que necesariamente se deben tener para poder financiar un proyecto de esta magnitud. ¿Cuáles son entonces, Andrea, esos instrumentos de planeación urbana que son admisibles hoy en día y necesarios para construir una infraestructura de un impacto como este? Usualmente con el plan de ordenamiento anterior en el ejemplo de Bogotá se llamaba planes de regularización y manejo. Hoy este plan de ordenamiento que tenemos hoy pues podemos llamar como plan de mitigación de impactos, pero tienen un eje transversal que siempre se debe formular y son los estudios de tránsito y de movilidad que tienen que incorporarse. Lo segundo pues van a ser necesariamente todos los permisos de habilitación de licencias urbanísticas de construcción que aún así siendo proyectos tan complejos y tan grandes deben requerirse en el proceso y cómo las mitigaciones de índole ambiental, de comunidad, de cómo se gestan estos proyectos aun cuando no requieren procesos de socialización extensivos, como desde el distrito, que en este caso que es el líder de la asociación, pueden empezarlos a vincular con planes de mitigación de impactos y el reto enorme del Campín va a ser en esta zona en la que está implantado tenemos un porcentaje residencial de comercio y servicios alrededor, pero algo muy importante que no lo tiene casi ningún escenario y es esa conexión al transporte masivo y esa renovación que se está generando hoy a través de las estaciones precisamente de Transmilenio y de Metro, cómo empiezan a soportar estos procesos de transformación y de renovación urbana. Que este es para el desarrollo del estadio, digamos que bajo modalidad de APP y digamos modalidades distintas de operación, separado de digamos, el Movistar Arena, que era el Coliseo, el Campín. Así es, y hace otra APP para su funcionamiento que ya lleva varios años operando. Una de las preguntas interesantes y que hablamos con Héctor antes de entrar acá era ¿qué pasa después con esas infraestructuras? ¿Cómo se revierten? Casi todas están en un modelo de APP, pero ¿qué pasa después de esos 30 años? Que ya espero que estemos todavía viendo por lo menos otro mundial, otros tantos, o por lo menos muchos eventos deportivos en Bogotá, ¿qué pasa y cómo se revierten esos bienes? Porque finalmente no solo el suelo, sino la infraestructura que ya se ha ejecutado allí para la operación.
¿Cuáles son entonces, Héctor, esas modalidades bajo las cuales hoy Colombia puede desarrollar escenarios deportivos de trascendencia mundial? Yo arrancaría tal vez por definir, primero hay que identificar en los diferentes municipios dónde tengo un plan de ordenamiento que promueva el desarrollo de estos tipos de desarrollos, permitiendo el desarrollo efectivo de este tipo de usos, que era una de las quejas que tenían las grandes ciudades que no estaban preparadas para hacerlo. Entonces, con esta nueva onda de los planes de ordenamiento, hay norma urbanística que lo permite. Yo pienso, sin eso estamos muy colgados. Acto seguido, identificar este mecanismo de mitigación de impactos que cambia de nombre en los diferentes planes de ordenamiento, porque la lógica es la misma. Es cómo hacemos para mitigar urbanísticamente la llegada de 40, 50, 60 mil personas, que implicaría 15 mil, 20 mil carros, transporte masivo a la misma hora. Eso implica una complejidad tan grande que el mismo desarrollo urbanístico tiene que mitigarlo. ¿Cómo hago para, por ejemplo, si pasa un siniestro, una catástrofe y tenemos a 80 mil personas confinadas? Tiene que haber lugares de aglomeración de personas para emergencias, tiene que definirse cuestiones para el manejo de estas aglomeraciones, de estacionamientos, demás, todas las normas particulares que eso implica. Y acto seguido, identificar esto, si realmente es un proyecto público o es un proyecto privado. Al ser público, pues tenemos, en boga están las APPs, las asociaciones público-privadas que permiten vincular efectivamente a los privados al desarrollo de los proyectos, los contratos de concesión. Y hoy muy en boga el proyecto de borrador del derecho real de superficie, que es bien interesante, que viene desde un desarrollo desde el Plan Nacional de Desarrollo del 2015, previsto para desarrollos de transporte asociados al bien público desarrollado para el sistema de transporte, hoy día abierto a cualquier tipo de bien de uso público. Hoy día en el borrador estamos, digamos, pendientes de que se expida efectivamente y que permite que los bienes de uso público sean desarrollados por privados como si fuera un bien de naturaleza privada por un término incluso de 80 años. Y durante esos 80 años, lo que puede hacer ese privado es construir, operar como si fuera un inmueble privado, incluso entregarlo en garantía a un banco, una hipoteca pura y dura. Y al final de los 80 años, el inmueble revierte al Estado con un estadio, un centro de entretenimiento totalmente construido, pero que ha venido siendo desarrollado por un privado. Es decir, el Estado no se mete un peso la mano al bolsillo, salvo en la gestación del proceso particular de escogencias de tercero. Voy a ver aquí una separación, Andrea, entre lo que está dándose, por ejemplo, en Canadá. Los 2 estadios del Mundial sí son públicos, son de la provincia, de la municipalidad, que corresponde, pero son de naturaleza pública. ¿Qué hace más difícil? Y además la gran mayoría de escenarios deportivos en Colombia son públicos, lo que comentaba Héctor ahora. ¿Qué hace distinto cuando yo trabajo solo sobre infraestructura pública y por parte del operador público? Es decir, el distrito de Bogotá, en el caso de Bogotá, va a desarrollar un estadio, un escenario deportivo. ¿Qué hace distinto frente al privado a nivel de autorizaciones, permisos y habilitación de suelo? Las autorizaciones usualmente suelen ser las mismas, independientemente en este momento quién las formule, las aprueba la ciudad. Un ejemplo de esto también es lo que se está haciendo en Medellín. El estadio, que se va a conservar en su esencia de estadio, pero entra en un proceso de renovación económica enorme. Le van a hacer unas intervenciones para ampliar la capacidad de los espectadores, el suelo del municipio, en este caso pues de Medellín, y esto es la diferencia con la Bogotá. Acá es un complejo netamente deportivo, entonces acá es un 100% deportivo. Los permisos siguen siendo en la misma cantidad, siendo ellos como operador dentro del marco del plan de ordenamiento, la solicitud de permisos y de licenciamiento, pero tienen los retos particulares, y es la mayoría de los escenarios en Colombia hoy tienen unas complejidades en relación con sismoresistencia, normas de evacuación, que si lo hablamos pues en un escenario, desde que se hicieron aquí algunos mundiales sudamericanos de juveniles, se vinieron renovando paulatinamente, pero pues llega un punto en que el proceso de renovación, en este caso particular, puede salir mucho mejor renovar estas infraestructuras que existen, reforzarlas estructuralmente, mejorar sus condiciones de impactos de movilidad urbanísticamente, generar algunos usos complementarios que lo puedan hacer allí, pero el reto de la permisología aquí no va a ser es qué tan rápido puedo obtener los permisos, porque la propia ciudad, en los nodos que llama Héctor, si el plan de ordenamiento los dejó dispuestos como unidades deportivas, culturales, la norma macro está, pero tienen el reto de, dentro de su propio ecosistema de norma, cuáles son sus límites en los usos, sus intensidades y cómo lo regulan cuando tienen muchos eventos en simultáneo. Entonces el reto ahorita de, pues, por lo menos en Medellín, es
regular su ampliación propia del estadio, regular la mitigación de impactos que tienen que hacer con sus propias secretarías, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, y cómo siguen operando y funcionando paulatinamente o por etapas mientras se va haciendo esta renovación integral. Ahí tocas un punto que aquí, como devolviéndonos a temas básicos de derecho urbano, es cuando hablan de los permisos. Ustedes hablan de permisos de quién. ¿Quién los confiere? ¿Son las curadurías? ¿Son la Secretaría de Planeación? ¿O quién confiere los tipos de permisos en que estamos hablando? Simplemente para quienes tienen digamos, conocimiento más incipiente en derecho urbano. Los que tienen impactos urbanísticos, usualmente la ciudad, van a ser las propias municipalidades o secretarías las que van a generar los permisos, actas de compromiso para que las mitigaciones de impactos funcionen. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen impacto sobre el espacio público y usualmente las mitigaciones son sobre espacio público. Y los permisos propios de la construcción, porque necesariamente tienen que revisarse desde el componente arquitectónico, estructural, de evacuación y sismoresistencia. En este caso van a ser las curadurías urbanas las garantes de que el proyecto como tal, individualmente como unidad estructural, funcione, y de hacia afuera de esta estructura a la ciudad, en este caso pues van a ser las autoridades y las alcaldías municipales. Voy a subir ahí, Héctor, un nivel de planeación urbana general, y es, bueno, cuando Héctor comentaba lo que tienen que interactuar la movilidad, la infraestructura de transporte con la infraestructura urbana, en este caso entretenimiento, eso donde se define, porque pues quien es el actor que desarrolla el escenario deportivo no es responsable ni de las vías, ni del metro, ni del Transmilenio, ni de los buses, ni de las rutas, donde confluyen todos esos temas a un nivel superior, de escala superior de la planeación urbana. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es una decisión municipal que se ve enmarcada en los planes de ordenamiento territorial, una apuesta, como decía Andrea, a hacer una ciudad abierta a este tipo de impactos y desarrollos que se vuelven un nodo, que alrededor de ellos pasan un montón de cosas urbanísticas súper interesantes y que no pueden desaprovecharse. Entonces uno diría, esto debería estar incorporado en el plan de ordenamiento territorial como un objetivo, una directriz, pero también con la posibilidad de hacer material, un proyecto efectivamente en un sitio particular. Es decir, en el plan de ordenamiento deberían estar las condiciones básicas para que acto seguido yo baje el nivel de licenciamiento, de autorizaciones, y ponga sobre la mesa todas las autoridades públicas involucradas en el asunto, secretarías de planeación, secretarías de obras públicas, secretarías de gobierno, incluso las autoridades de movilidad, las autoridades de espacio público, para que al final el estadio no sea una isla, como ha pasado en otros casos, incluso a nivel nacional, una isla en la mitad del municipio en el que alrededor no pasa nada, sino que al contrario el estadio se vuelva la posibilidad de que la ciudad se renueve, mejore sus usos del suelo y sea mucho más eficiente desde el punto de vista inmobiliario. Una ciudad efectivamente le preste los servicios al estadio, pero que el estadio le revierta con esta alternativa de desarrollo urbanístico adecuado. Entonces yo creo que es una mezcla de niveles, como usted lo plantea, Andrés, que permite que si yo desde la base del planeamiento o de la planeación urbana, yo lo vea como una oportunidad, le hago más fácil a mis siguientes niveles la posibilidad final de obtener una licencia de construcción. Yo creo que eso es parte de lo apasionante de este mundo del derecho urbano, y es entenderlo en el contexto de políticas públicas, políticas de ciudad, política de desarrollo. Ahora que decías, Andrea, cuando dice Nemesio Camacho que ya es el centro, digamos donde está, pues realmente él no era el centro, él fue el visionario realmente de expandir la ciudad mucho más al norte, pues a principios del siglo pasado, y eso es parte de la gestación y gestión de las ciudades. Va a ser un comentario de cierre, pero no sé si hay alguna conclusión, comentario general, Andrea, Héctor, para que cerremos este podcast. Primero, las damas. El reto va a ser equilibrar la inversión privada con la pública. Tenemos tramos muy pequeños que son 30 años. Entonces, es cómo vemos los impactos para tener el mayor provecho, para que no sea una intervención aislada, sino tenga un impacto positivo en la ciudad, a una escala, precisamente por la atención y la población que se está atendiendo, pero finalmente cómo dejan de ser escenarios que se usan unas horas a la semana y pueden tener un impacto mucho más grande, disfuncional, y luego de que pasen los mundiales, que pasen los escenarios, que pasa después con esas infraestructuras. Es el reto de ese mantenimiento a largo plazo y su relación con la ciudad. ¿Qué ha pasado en algunos mundiales también? Hay países que lo pueden hacer un estadio y deshacerse de él. Un país como este no puede hacer una infraestructura y deshacerse de ella, ¿no? Entonces es la oportunidad para lograr generar condiciones de competitividad económica haciendo ciudades amables. Es un poquito de
¿Cómo logramos que una inversión tan grande no se pierda como esos estadios que se construyen y se quitan de la noche a la mañana, para los que lo pueden hacer, sino que logremos efectivamente generar ciudad alrededor de un impacto tan interesante? Imagínense que el Mundial del 86 lo hubiéramos hecho. Tal vez estaríamos hablando que el complejo actual donde queda el Estadio El Campín, no estaríamos pensando en renovarlo en este momento porque actualmente estaría tan vigente que estamos pensando tal vez en hacer un estadio 2.0 diferente. Y esa fue una limitación que yo creo que es importante desde el punto de vista de visión de país, esa interacción entre lo público y lo privado a la que ustedes se refieren, porque realmente por eso no se pudo hacer el Mundial del 86. Era simplemente el Estado, dijo el presidente entonces Belisario Betancur, esa plata yo le dedico a hospitales y a colegios, lo cual es perfectamente válido. El tema es que no necesitaba hoy en día las estructuras legales y digamos, de cómo se arman estos estadios, y lo vemos en los de Estados Unidos, lo vemos en los de México, menos en Canadá, pero sobre todo en Estados Unidos y México, que estas grandes infraestructuras urbanas para conciertos, para eventos deportivos, para eventos musicales, para eventos culturales, requieren es la voluntad política de planeación urbana y del municipio, del Estado y demás de inversión, pero realmente el capital privado es el que aporta y permite el desarrollo de estos tipos de eventos. Sin ellos sería difícil en un país como esto construir eventos y construir ciudades como estas. Entonces, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Héctor, por esta aproximación a la infraestructura física de las ciudades desde el urbanismo. Muchas gracias. Una pregunta, el Sí. 23 de junio, marcador de Portugal-Colombia, porque cuando este podcast salga, Nos quedamos comprometidos. Sí, vamos a ganar 2-0. Andrés, No, es que yo soy moderado. Yo me voy con un empate si acaso. 2-1 acá, vamos a ver cuando se publique este podcast. Ahí quedaremos. O lo borramos. O lo borramos. Muchas gracias. Gracias.